Apple prácticamente ha terminado el año, ya que no veremos más eventos de la compañía, pero al parecer el 2024 será un buen año para la empresa, ya que no tan solo lanzará el Apple Vision Pro, su visor de realidad aumentada, sino que también se espera que actualice la línea de los audífonos AirPods, y en este video te estaremos contando los rumores más recientes de lo que esperamos ver en estos próximos eventos. Así que comencemos. Hablemos primero de los AirPods de cuarta generación, y es que al parecer los actuales AirPods de tercera generación no se vendieron muy bien, y es por esa razón que la compañía parece que viene con una nueva estrategia para vender sus próximos audífonos en el 2024. Según los rumores, Apple estará haciendo algo, y es que estará eliminando los audífonos de las pasadas generaciones cuando lance los AirPods 4, así que solamente habrá las opciones de los AirPods 4. No podrás comprar en las tiendas de Apple los AirPods de tercera generación o de segunda generación, ya que al parecer, según Apple, esto fue lo que afectó las ventas de los AirPods 3, ya que los consumidores tenían alternativas como simplemente comprar los AirPods de segunda generación, que obviamente pues son más económicos que los actuales AirPods de tercera generación. Para motivar a las personas a comprar solamente los AirPods de cuarta generación, la compañía estará haciendo dos modelos, unos un poquito más costosos y unos entonces un poco más económicos, que buscarían quizás llegar al precio de lo que se venden hoy en día los AirPods de segunda generación, pero Apple, para poder llegar a esos precios, estará dándole ciertas características a cada uno de estos audífonos, ya que se espera que los AirPods de cuarta generación lleguen con un diseño bastante similar a los AirPods de tercera generación, que sería entonces con el diseño de los tallos cortos. Eso ya quedó en el pasado de los AirPods de segunda generación, con el tallo bastante largo, pero el modelo más costoso de estos AirPods de cuarta generación llegaría con algunas funciones que son características de los AirPods Pro, como sería la parte de cancelación de ruido y que también tenga una bocina en la cajita de estos audífonos. De esta manera habría un poquito más de diferencia entre los AirPods 4 costosos y los AirPods 4 económicos, que llegarían sin cancelación de ruido y sin la bocina en la cajita, para que sea un poquito más fácil encontrar los audífonos si te vas por estos AirPods 4 un poco más costosos. Cabe la pena recalcar que ambos modelos esperan que lleguen sin el sistema de las almohadillas de goma, para que no tenga un sistema bastante fijo de cancelación, para que se distingan también un poco de los AirPods Pro y haya una razón para comprarte estos audífonos un poco más costosos. Pero como quiera, ambos modelos de estos AirPods de cuarta generación llegarían como quiera con el puerto USB tipo C, para que obviamente pues veamos ese cambio ya a este conector en los equipos de Apple, que ya llegó al iPhone, también ya lleva por mucho tiempo en las tabletas y en las computadoras, para que finalmente quizás el año que viene veamos el fin del puerto tradicional de Lightning. En mi opinión, no sería una mala idea crear una alternativa económica y una un poco más costosa de estos AirPods de cuarta generación, pero la pregunta a contestar sería: ¿cuánto sería el precio que pueda justificar esta diferencia entre estos productos y que también haya una diferencia comparado con los AirPods Pro? Es por eso que creo que Apple debe crear unos AirPods de cuarta generación bastante económicos, que sean quizás entre 120 a 140 dólares, y que quizás estos AirPods de cuarta generación con el sistema de cancelación de ruido pues quizás se acerquen a los 180, 200 dólares, para que haya una diferencia de prácticamente 50 dólares entre cada modelo, para que haya un poquito de diferencia entre estos modelos y las personas puedan decidir cuáles AirPods quieran comprar, conociendo cuáles serán las limitaciones y las características de cada uno de estos audífonos. Pero bueno, ya hablamos de los AirPods de cuarta generación, pasemos ahora a hablar sobre los próximos AirPods Pro, y es que según el reporte, la compañía espera lanzar estos audífonos en algún momento en el 2025, así que no estaremos viendo los AirPods Pro de tercera generación en el mismo evento donde veamos estos AirPods de cuarta generación, pero al parecer la compañía estará incluyendo algunas funciones enfocadas en la salud. Esto es algo que se había escuchado ya anteriormente, para que estos audífonos puedan funcionar quizás como unos audífonos para personas que tienen algún problema de audición, pues que entonces puedan utilizarlo como un reemplazo para ese tipo de auricular. Y lo otro que también sería
un cambio en estos AirPods de tercera generación, los AirPods Pro, sería la llegada de un nuevo diseño y de un chip para poder procesar este sistema de cancelación de ruido para que sea aún más poderoso. Pero la realidad del caso es que en mi opinión los AirPods Pro de segunda generación son prácticamente perfectos, tienen muy buena batería, son bastante cómodos, tienen una buena experiencia de audio, así que se me hace un poco difícil imaginar cómo Apple pueda mejorar estos audífonos, pero tendremos que esperar un poco más, quizás hasta el 2025, para ver unos nuevos modelos de estos AirPods Pro. Debemos recordar que la compañía prácticamente actualiza estos audífonos en un rango de cada 3 años, así que el año pasado vimos los AirPods Pro de segunda generación, ese fue el año 2022, así que no sería tan loco que tengamos que esperar hasta el 2025 para que veamos una nueva generación de estos AirPods Pro. Los que sí necesitan una actualización prácticamente inmediata serían los AirPods Max. Estos audífonos llegaron en el 2020 y Apple prácticamente ni ha tocado ni ha actualizado estos audífonos y se están quedando bastante anticuados con respecto a otras tecnologías que la compañía ya ha añadido a sus otros audífonos, y el reporte nos dice que estaremos viendo estos AirPods Max también en el 2024, quizás con estos AirPods de cuarta generación, pero al parecer no estaremos viendo cambios bastante drásticos en estos audífonos bastante costosos de la empresa. Sí estaremos viendo la llegada de USB tipo C, también se espera que lleguen nuevos colores, quizás la función de audio sin pérdida para que cuando se conecten al Apple Vision Pro pues tengan también esa función, que fue algo que vimos ya con los AirPods Pro con el conector USB tipo C. Pero diría que Apple también tiene que traer algunas de las funciones que ya vimos en los AirPods Pro 2, como la parte de detección de conversación, del sonido adaptivo. Todas estas funciones de software tienen que llegar a estos AirPods Max para que se mantengan bastante corrientes con respecto a las funciones que tienen los otros audífonos de Apple. Pero por el momento esta es toda la información que tenemos de los AirPods Max, así que si estabas pensando comprarte unos, diría yo que te aguantes un poquito más, ya que todos los rumores aseguran que estaremos viéndolos en el 2024. Lo que a Apple no se le puede olvidar cuando actualice estos AirPods Max es también lanzar un mejorado estuche, ya que el sistema de poder guardar estos audífonos cuando llegó en el 2020 fue algo bastante absurdo, así que la compañía también tiene que dedicarle un poquito de cariño a ese estuche para que también tengan los consumidores una alternativa un poco mejor para poder guardar estos audífonos bastante costosos que realmente se tienen que comparar con otras alternativas en el mercado, como las ofertas de Bose y de Sony, que llegan con un estuche bastante decente para sus audífonos bastante costosos. En fin, ¿cuándo exactamente estaremos viendo la llegada de estos AirPods de cuarta generación y estos AirPods Max? Pues todos los rumores aseguran que Apple estará celebrando algún evento en el 2024. Este reconocido filtrador Mark Gurman de Bloomberg asegura que los AirPods de cuarta generación llegarán más adelante en el 2024 y los AirPods Max a finales del próximo año, es decir, el 2024. A mí me sorprendería que Apple anuncie AirPods 2 veces en el año. Yo creo que la compañía estará celebrando en su evento de los próximos iPhone. Ahí estará anunciando todas estas actualizaciones de sus próximos audífonos, tanto los AirPods de cuarta generación como también los AirPods Max de segunda generación. No creo que la compañía tenga dos eventos en los que anuncie estos audífonos, así que ya veremos qué estará pasando, pero por suerte no tendremos que esperar mucho más tiempo, simplemente es hasta el 2024 para que veamos unas alternativas modernas y actualizadas para estos audífonos de Apple. La parte positiva de todos estos rumores es que por lo menos ya tenemos una idea de cuándo estaremos viendo una actualización para los AirPods de cuarta generación que realmente buscarían arreglar todos los problemas que Apple tuvo durante los pasados años tratando de vender los AirPods de tercera generación, que realmente no serían una excelente alternativa, ya que constantemente los AirPods Pro tanto de primera generación como de segunda generación se venden a un precio bastante bajo comparado con el precio que Apple los vende en su tienda, y realmente se hace un poco difícil justificar comprarte unos AirPods de tercera generación que llegan sin la cancelación de ruido. Así que ya veremos cómo Apple busca resolver este problema de impulsar las ventas de sus nuevos audífonos económicos y accesibles. Nosotros aquí seguiremos bien pendientes a todos estos rumores y filtraciones. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todos estos rumores y filtraciones.
que te piensas comprar alguno de estos audífonos, estabas esperando la llegada de estos AirPods Max. Déjame tu opinión acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like, eso nos ayuda un montón, y suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos videos. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.